Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Diego De Lucchi, uno de los titulares de la cátedra. Y el día de hoy vamos a dar una clase teórica, conceptual, vinculado al concepto de planificación estratégica participativa. Básicamente vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas al tema de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable, del concepto de planificación, de lo que es de alguna manera las diferencias entre el enfoque tradicional de la planificación y el enfoque estratégico de la planificación participativa. Y en este caso también abondaremos en la cuestión metodológica, de cómo se inicia, cómo se procesa un plan estratégico, cómo se lleva adelante, cuáles son sus etapas, su metodología, poniendo eje fundamentalmente en la instancia diagnóstica, la construcción del diagnóstico, que bueno, es lo que estamos ahora trabajando en la instancia práctica. Si bien esta es una clase con formato más que nada para planificación territorial 2, estamos sumando planificación territorial 1, dado que bueno, algunas cuestiones vinculadas al enfoque del diagnóstico, nos interesa que bueno, los chicos de Plan 1, los estudiantes de Plan 1 también la vayan incorporando, así que en ese sentido nos parece oportuno sumar ambos niveles. Bueno, vamos a comenzar, tenemos 85 participantes, tenemos un número adecuado, y por supuesto que esta idea de hacerla online, en definitiva, es para que también después cuando terminemos la exposición, podamos evacuar algunas consultas que surjan en la medida de lo posible. Y después, bueno, obviamente se juntarán con sus respectivos docentes, la charla va a durar 1 hora y moneditas, y después de las preguntas que haya, nos juntaremos con cada uno de los docentes. Así que, en ese sentido, también, como siempre, aquellos que no hayan podido escuchar la charla, va a estar también grabada, se está grabando en este momento en el canal de YouTube, va a estar bajable seguramente a partir del día de mañana, para aquellos que no puedan justamente poder escucharla en este momento de la charla. Bueno, arrancando, vamos a hablar un poquito del concepto de desarrollo. Ustedes saben que nuestros ejes planteados como basales del taller, que lo expusimos en la clase inaugural, tiene que ver con el entendimiento de la ciudad y el territorio como un sistema complejo, que ese es un dato clave, tanto en la instancia de diagnóstico como en la instancia propositiva, que después en la segunda parte del año vamos a desarrollar. Esta idea de desarrollo sustentable, sostenible, con base en la inclusión y la equidad social, otro eje clave que nos interesa profundizar. Entender la planificación como un proceso político, técnico y multiactoral. Esta tríada nos parece importante recalcarla. Siempre la cuestión política está presente, y también la cuestión multiactoral está presente, y desde ya la técnica, las maneras, la forma de llevar adelante también están presentes. Y en este contexto, el modelo de planificación y gestión estratégica participativa es nuestra forma de encarar todos los procesos de planificación, ¿verdad? Ahora, yendo al primer concepto, el concepto de desarrollo, que es un tema que se pone de manifiesto a partir de la posguerra, digamos, originalmente vinculado a un enfoque de tipo económico, vinculado a la abundancia de recursos naturales, el tema de la productividad, del aumento de la productividad del trabajo, y esta concepción del rol del Estado con esta visión del estado de bienestar, y el rol del Estado en ese enfoque, ¿verdad? Luego, a partir del final del siglo XX, se entendió que a este concepto originalmente económico hay que incorporarse otras cuestiones básicas vinculadas a las cuestiones del desarrollo humano, ¿no? A la pobreza, al desempleo, a la desigualdad. Entonces, se amplía el concepto de
a desarrollo humano. Y también, ya a partir de la fin de la década del 80, se empieza a hablar del concepto de sustentabilidad del desarrollo, donde básicamente lo importante es permitir satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. Esto es, pensar en un desarrollo económico, social, cultural, productivo, etcétera, pensando en el futuro, pensando que esto a futuro tiene que profundizarse y no comerse, entre comillas, el recurso que permita el desarrollo. Esta es la idea de sustentabilidad, y acá, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de sustentabilidad económica, social, político-institucional, siempre desde una visión integrada y sistémica. Bueno, un poco en este gráfico podemos ver esta idea. Por un lado, los subsistemas, cuando hablamos de territorio como un sistema complejo, hablamos de la combinación de distintos subsistemas, social, económico, natural, y el desarrollo sustentable debe justamente manejar estas dimensiones, ¿no? De alguna manera aislar una de otra. Discúlpenme, digamos, esto suele suceder. He tenido un pequeño problema con internet, pero bueno, ahora estamos de nuevo conectados. Estamos en el tema del concepto de desarrollo sustentable, decíamos, y en estos tres subsistemas, natural, social y económico, y que estas variables deben interrelacionarse del concepto. Y decíamos que este concepto de sustentabilidad hay que plantearlo desde la visión ambiental, social, en términos de pobreza y desigualdad social, el tema de sustentabilidad cultural, y también desde lo político. En este sentido, las democracias, el acceso y la participación de todos los actores en la toma de las decisiones es fundamental. El otro concepto que nos importaba repasar es el concepto de estrategia. Desde ese punto de vista, nosotros decimos, esta frase siempre la ponemos, y decimos, quien escala una montaña tiene que tener dos cosas a la vista y conjugarlas. Por un lado, la cima, que persigue, la cima en algún sentido es el objetivo, alcanzar la cima, y los pasos que tiene que dar y el terreno que tiene que atravesar para llegar a esa cima. Obviamente es el camino, que en definitiva son las estrategias, a veces son tortuosos, a veces hay que parar y dar la vuelta y empezar de nuevo, hay que acomodar en todo caso los caminos, pero nunca hay que perder de vista justamente el objetivo, en este caso la cima. El concepto de estrategia también se vincula al concepto de táctica. O sea, la estrategia juega con las tendencias y con los futuros, mientras que la táctica trabaja con las circunstancias actuales y reales. Hay que conjugar ambas visiones. Y se trabaja siempre en este sentido, manejando algunos aspectos que hemos repasado y hay que recalcar, que tiene que ver con la incertidumbre, con el riesgo, con el ambiente cambiable, con la dinámica. Y entonces esta idea de táctica y de estrategia tiene que ver con poder, sin perder de vista los grandes objetivos, acomodar los procesos de manera tal que esos procesos puedan llevarse adelante y en todo caso, si uno quiere, cambiar algunas estrategias para poder alcanzar los objetivos. De eso se trata, en algún sentido, esta visión dinámica y distinta de la idea de estrategia. El tercer concepto que queríamos repasar es el de planificación. Esto lo hemos visto, lo están viendo en teorías territoriales, lo van a ver, los chicos que ya cursaron teoría lo han visto el año pasado, y lo estamos reforzando fuertemente ahora en las cursadas de Plan 1 y Plan 2. Planificar, hay algunas definiciones que queríamos comentarles. Planificar implica mirar hacia el futuro.
hacia un porvenir, hacia aspectos y lugares que pueden ser imaginados, pero que aún no existen. O sea, siempre la idea de planificación tiene esa base de futuro. Es necesario, para planificar, es necesario ordenar, priorizar, evaluar los recursos disponibles, justamente operativizar los caminos, gestionar, decidir. Esta idea de gestión, acuérdense, la vamos a repasar, porque nosotros no concebimos a la planificación disociada de la gestión. O sea, el par planificación y gestión es inescindible, justamente para poder tomar decisiones. En definitiva, uno planifica para que el decisor político, el que ejecuta, pueda tomar decisiones. Ese es el sentido que le queremos dar al concepto de planificación. Es un proceso mediante el cual se introduce racionalidad y sistematicidad a las acciones y a la utilización de los recursos con la finalidad de orientarlos hacia objetivos deseables y probables. Siempre hay que tener en cuenta esta idea de objetivos. Digamos, uno hablaba de la cima, acuérdense de esa imagen, también uno habla de rumbo, de norte, hay distintas maneras de plantearlo, pero siempre hay que pensar en grandes objetivos. La planificación y la gestión del territorio se entiende como una práctica indivisible, esta idea de planificación y gestión como una práctica indivisible de un mismo proceso de construcción de políticas. Un proceso de alcance integral e integrador, de carácter participativo, este es el otro importante concepto de la idea de participación, con enfoque estratégico, ¿verdad? Y hablamos de que un plan de este tipo no deja de ser un instrumento de gestión. Justamente la idea es que sea una herramienta para transformar a la realidad. La realidad que entendemos como con problemas, una realidad crítica. Bueno, hoy por hoy en el contexto de la pandemia ni que hablar, es una realidad agobiante. Pero bueno, justamente los planificadores tenemos que pensar en instrumentos, en respuestas, en acciones que permitan transformar esa realidad. Desde el punto de vista histórico, bueno, la planificación en realidad surge como disciplina en el siglo XIX, el siglo XVIII, mejor dicho, cuando aparecen, esto lo hemos visto, los grandes problemas urbanos con la densificación, con el pasaje de lo rural a lo urbano, con la industrialización, con la demanda de mano de obra. Bueno, ahí aparece la disciplina para resolver los problemas de hacinamiento, de congestión que se produjeron en esas épocas. Pero luego, bueno, aparece una disciplina más estructurada y el concepto de planificación, digamos que estamos más acostumbrados a ver, bueno, se maneja ya con el movimiento moderno, donde se trabaja una idea de utopía social y el proyecto urbano tiene un modelo positivista, racional y positivista, que es imaginarse el futuro a partir de pensar grandes utopías sociales, digamos, acuérdense de Le Corbusier, cuando pensaba el urbanismo del Siam, que se pensaba en modelos ideales de ciudades racionales y ciudades que no importa tanto el usuario concreto, sino se habla de un usuario indeterminado, ¿verdad? Luego, bueno, aparecen otro tipo de visiones de lo que es la planificación tradicional normativa, con esta idea de enfoque más tradicional, digamos, donde el plan es el resultado de una relación técnica, donde se trabaja el concepto de un producto más que un proceso. El plan se escribe en un libro, esta idea del plan regulador. Hay un planificador, que es un experto, un equipo técnico, y hay un decisor político, normalmente el Estado. Esta es la idea tradicional. Se identifica el territorio más como un mapa, ¿no? O sea, se trabaja con mapas, en una visión más estática, con escenarios previsibles, con los procesos sociales homogéneos, con un usuario generalista, masivo, y donde se trabaja sobre la base de un interés general versus intereses plurales, contrapuestos o conflictivos. Con esta visión más lineal de la planificación, cuyo enfoque tradicional tenía una visión desde lo metodológico, donde se hablaba de un diagnóstico, luego de una formulación, a partir de ese diagnóstico, y finalmente de una implementación. Esta idea metodológica más lineal
positivista, con un enfoque de un interés general, es muy, no funcionó, o mejor dicho, no incorpora las incertidumbres, no incorpora la complejidad, no incorpora la participación, no incorpora la opinión de los distintos actores, a veces opiniones contrapuestas. Entonces, esto ha ido derivando en este enfoque que nosotros sostenemos de la cátedra, que tiene que ver con la planificación estratégica participativa para el desarrollo, ¿verdad? Según Matus, la planificación estratégica no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y preside a la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes. Esta idea del cálculo, con esta idea de pensar, de calcular hacia adelante, y la acción concreta como inseparables y recurrentes. Esta planificación estratégica es básicamente la segunda mitad del siglo XX, surge en Estados Unidos, luego hay algunos ejemplos paradigmáticos en Europa, como el caso de Barcelona, y en Latinoamérica también, digamos, aparecen distintos ejemplos en la década del 90, en Córdoba, en Rosario, en Montevideo, los ejemplos de La Habana Vieja, etc. Y luego se ha ido incorporando en nuestros días como una práctica más usual, incorporando esta visión de sustentabilidad del desarrollo, ¿verdad? Que nos parece clave en este contexto, y en este contexto latinoamericano hacer eje en las cuestiones comunes a nosotros, que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la participación de actores sociales, pensando en estos grandes ejes. Por eso hablamos del proyecto político colectivo. Un plan estratégico es un proyecto político, es un proceso integral, no un producto, sociocultural, económico, productivo, urbano, ambiental. Acá hablamos del concepto de paraguas integral de la planificación estratégica, que no es únicamente física, ¿verdad? No es únicamente de una visión espacial, sino que incorpora la cuestión social, cultural, económico, productiva, por supuesto urbano-ambiental. Es mucho, y ahí aparece esta idea de complejidad, ¿no? De que siempre pensar en todos estos aspectos que interactúan en estas dimensiones hacen de un territorio más complejo, y bueno, tenemos que tener ese enfoque, ¿verdad? Luego, nuevamente, la planificación, el plan como un proceso de acción y su gestión continua, esta idea de planificar y accionar, ¿no? De planificar primero, déjame que pienso, y luego después opero y acciono en el territorio. Es un procedimiento para formular ordenadamente las decisiones que involucran objetivos generales que le interesan a la comunidad. Discúlpeme, pero bueno, seguimos. Decíamos que no asegura las decisiones que toma la comunidad sean las correctas, pero ayuda a reconocer y corregir errores, trabaja sobre la base de incertidumbre, asume que habrá sorpresas, cambios, tendencias, etc. Y en definitiva el resultado es el que valida el procedimiento. Es un proceso, decíamos, esto lo decíamos repasando en la clase original. Tengámonos paciencia. Decíamos entonces que es un proceso que en definitiva termina, lo importante es que es para orientar y gestionar el crecimiento y la transformación de las ciudades. Todo esto que estamos planteando, ¿verdad? El plan estratégico representa un proyecto colectivo y global de la ciudad y de la gestión, ¿no? Con objetivos intersectoriales dirigidos a desarrollar el desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y movilización de la sociedad. Esta idea de espacio de acuerdos es una idea que es importante transmitir, en el sentido que es un proyecto concertado entre distintos actores que participan de un determinado territorio. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, pero actores de todo tipo, actores políticos, sociales, empresariales, ONGs, etc. ¿no? En definitiva, es un conjunto de políticas que hay que articular en un plan estratégico desde el punto de vista económico-productivo, social,
urbanístico, ambiental y de gestión institucional. Por eso hablamos de proyectos integrales e integrados. Esta idea de una visión donde las distintas dimensiones que estamos acostumbrados a analizar, la dimensión ambiental, social, económica, productiva y obviamente urbana, están presentes. Y además trabajar en lo estructural y en lo coyuntural simultáneamente. Esto es otro dato importante. No es que voy a hacer un plan, déjame que tiempo que lo pienso, te lo escribo y te lo entrego como un libro, como un producto, sino que trabajamos en los sistemas estructurales, en el desarrollo de un territorio determinado y también en las coyunturas. Digo, un intendente, un político, un gobernador, no va a esperar, imagínense ahora en estos momentos de urgencia, no va a esperar a que el planificador le diga las soluciones porque tiene que estar operando en el territorio permanentemente. Entonces, el gran desafío es cómo hacer para trabajar en la coyuntura y al mismo tiempo no perder de vista lo estructural. De eso también se trata esta visión más compleja desde el punto de vista metodológico, ¿no? Y a eso hay que sumarle estos nuevos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que nos toca enfrentar en la realidad del hoy y aquí? Hay que priorizar entonces abordajes integrales desde una visión concertada entre los actores sociales y la gestión, articulando los distintos niveles de gobierno, donde hay que incorporar los nuevos instrumentos de gestión urbana del suelo, y atacando fundamentalmente los problemas vinculados a las desigualdades sociales que alimentan el proceso de exclusión social y se reproducen en las estructuras de las ciudades. Este es el problema que hoy nos toca enfrentar y con estos instrumentos, con estas herramientas que estamos planteando, es posible llevarlo adelante. Porque en definitiva se trata de no perder de vista estas cuestiones estructurales que hemos planteado al inicio, que es el derecho de todos los habitantes a un hábitat digno. Releo una cuestión que está planteada en el Consenso Nacional por el Hábitat Digno, que se define este concepto en el acceso universal a la tierra y la vivienda, junto a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en el marco del respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente según particularidades del medio urbano y rural. Esta idea de hábitat digno nos tiene que servir o ser un punto, en algún sentido, permanente en cualquier acción que nosotros desarrollemos en el territorio. Ahora, ¿qué involucra un plan estratégico participativo? Obviamente un diagnóstico que identifique el estado actual de situación mediante un análisis de esa situación y su contexto, que es lo que estamos haciendo ahora en el práctico, la construcción de escenarios en los que puede desarrollarse ese plan. Esto tiene que ver con visiones de futuro que después se traduzcan en una visión compartida, que es justamente el horizonte deseable y posible de alcanzar. ¿Y cómo se llega a alcanzar ese horizonte? A través de un conjunto de estrategias para alcanzar esa misión, a partir de un tiempo determinado y precisando programas, proyectos y acciones concretas que traduzcan esos objetivos en elementos de transformación de la sociedad. En definitiva, la valoración de los resultados para reciclar el proceso es fundamental. O sea, todas estas acciones hay que después medirlas, evaluarlas, monitorearlas para poder valorar y establecer si esas acciones cumplimentaron los objetivos planteados o hay que revisarlos, ¿verdad? Ahí, de esta manera nos vamos de a poquito enfocando en la cuestión metodológica de cuáles nosotros concebimos la manera de articular un plan de este tipo. Claramente avanzamos con un diagnóstico, con análisis de fortalezas y debilidades, la construcción del marco problemático, la construcción de luego los escenarios, para poder determinar en definitiva esta idea de objetivo y modelo, la visión compartida que recién veíamos, obviamente discutida, consensuada, ahí obviamente interviene la política, y eso se traduce en una formulación de lo que nosotros hablamos del árbol estratégico. Esto lo vamos a ver con mayor precisión en la segunda parte del año, pero básicamente se traduce en estrategias, en programas, proyectos y acciones concretas.
Con esto, bueno, vamos a avanzar entonces en la cuestión más metodológica y vamos a hacer eje en la parte de diagnóstico, ¿verdad? O sea, claramente las instancias fuertes de un plan tiene que ver con la instancia diagnóstica y luego con la instancia propositiva, la instancia de formulación del plan. Ahora, en esta etapa del trabajo práctico, estamos focalizando la instancia diagnóstica. Esa instancia, igual, bueno, acá revisamos un poquito. Las 4 fases clásicas de un plan estratégico, todas de las cuales son diagnósticas y después está la fase 3 que es la propositiva, es la que queríamos repasar. O sea, tenemos una primera fase de instalación del plan, cuando hay una decisión política de llevarlo adelante, y a partir de eso empezamos a trabajar con el diagnóstico. Hablamos de un diagnóstico preliminar, ahí hablamos justamente de la información, de la necesidad de recabar toda la información, luego ahí vamos a precisar de qué hablamos cuando hablamos de información, de datos, de sistematización, recolección, de indicadores, producir estos diagnósticos en las distintas dimensiones, y luego hay una instancia participativa, una construcción comunitaria de ese diagnóstico con la gente. Esto es una instancia que no podemos aplicar, obviamente, en el taller, dado que no tenemos la participación de actores, digamos, que a veces la podemos recrear cuando invitamos en la propia taller, invitamos a actores sociales de los distintos territorios que trabajamos, para poder escuchar esta opinión de los actores. Hacemos también los talleres participativos, mejor dicho, los talleres de diagnóstico, interactuando a los distintos niveles para poder interactuar y poder cotejar conclusiones diagnósticas y construcción de nuevas conclusiones, nuevos desafíos a partir de poder intercambiar diagnósticos. Bueno, esta cuestión ahora con la pandemia no lo vamos a poder hacer, pero en términos generales requiere de la participación de actores en lo que es la opinión, de lo que es la valoración de las distintas conclusiones y la priorización de los problemas, y entonces hablamos entonces de un diagnóstico consensuado, participativo y consensuado. Esto es lo que básicamente estas 2 primeras fases, lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Luego aparece la instancia de formulación del plan, la fase 3, y finalmente una fase continua que es de implementación, que es la más importante en definitiva, monitoreo, evaluación y ajuste permanente del proceso, que esto es una cuestión cíclica que retroalimenta a todo el proceso. Pero bueno, yendo a la instancia primaria de instalación y de diagnóstico preliminar, se habla de la conformación de equipos técnicos, se habla de digamos, cuando está la decisión de encarar este proceso, se habla de la necesidad de comunicar el proceso a los actores que van a participar, por eso hablamos de una estrategia de comunicación, y también de identificación de aquellos actores relevantes que van a participar del proceso. Algunos también se trabaja con informantes clave, aquellos actores que tienen conocimiento preciso de algunos de los factores centrales de la problemática de que se trate, sea una cuestión vinculada al tema agropecuario, al turismo, a la producción, a las cuestiones sociales, a la cultura, a las cuestiones ambientales. Bueno, tener la posibilidad de obtener la opinión de esos actores, sean privados, públicos, y que puedan aportar opinión a ese efecto, y poder construir con eso lo que denominamos el mapa de actores. En definitiva, los espacios de articulación del plan tienen actores de distintos niveles. Del sector público, y ahí hablamos del Estado, particularmente, de organismos oficiales, del municipio, o de la provincia, o de una delegación municipal, cuya lógica, además, el otro tema es la lógica a partir de la cual participan, que tiene que ver, en este caso, con el ejercicio del poder. Después está el sector privado, los medios de comunicación, las empresas, los comercios, las entidades comerciales, las entidades financieras, que hay que escuchar, que son otros factores o actores también claves, pero cuya lógica es distinta. La lógica de estos sectores tiene que ver con el lucro, con la ganancia. A ellos les interesa en algún sentido ese tema, ¿verdad? Lo cual no está mal, pero bueno, hay que ver que esa es la lógica a partir de la cual participan.
Y después está el resto de la sociedad, lo que uno podría denominar la sociedad civil en general, los vecinos, las ONG, las entidades intermedias, los partidos políticos, etcétera, cuya lógica es otra, cuya lógica es calidad de vida, cuya lógica es consumo de vida urbana, en definitiva. La demanda de la sociedad civil tiene que ver con la equidad, con el acceso a los servicios, con tener una vida urbana digna, en definitiva. Bueno, todos estos actores en algún sentido deben formar parte de un plan, hay que escucharlos, hay que construir lo que uno denomina mapa de actores. Cada territorio, cada sociedad tiene su particularidad, hay que identificar puntualmente quiénes son aquellos que tienen que sí o sí participar, entidades, el vecino común, el Estado, ¿verdad? El sector privado. Bueno, se construye este mapa de actores, no quiero, porque no es una clase de actores, después tendremos una clase más particular de ese tema, pero es importante que sepamos que, y cuando hablamos de planificación participativa, hablamos que tenemos que convocar y tenemos que escuchar la opinión de toda esta gente, ¿verdad? Clasificarla, hacer talleres, poder recabar esa información. En definitiva, ¿quiénes participan? Bueno, la municipalidad o el Estado municipal o local, en este caso, puede ser también la provincia. Bueno, en este caso es crítico que se hizo para un plan que se hizo en la Universidad de La Plata, en ese caso el equipo técnico de la Universidad de La Plata, y después asociaciones barriales, instituciones de la comunidad, etc., para poder avanzar en una instancia de lanzamiento e instalación del plan en la comunidad. Por eso es importante explicar y convocar y explicitar las metas a cumplir, para que haya una rápida apropiación comunitaria del plan, ¿verdad? Y empezar a la construcción del diagnóstico preliminar. Y ahí aparece toda una serie de cuestiones que ustedes están haciendo en el trabajo práctico, que es la recopilación de estudios previos, si que hubiere, en la indagación en lo que es uno denomina información secundaria, esto es censos, muestreos, estudios previos. Uno está trabajando en distintos territorios, en Plan 1 y Plan 2, en Tolosa, en Romero, en Gambier, mejor dicho, en Venado Quinto, en todo el territorio sur, etc. Bueno, hay muchos estudios previos hechos, y bueno, hay que recabarlos y usarlos como antecedentes. Eso se denomina información secundaria, más una cantidad de indicadores, hay que recordando los ejes que hemos planteado de inicio en el análisis del diagnóstico, donde queremos que ustedes profundicen la cuestión del crecimiento urbano y el modelo de ciudad compacta, digamos, el modelo de crecimiento urbano, de densificación, las cuestiones vinculadas a la movilidad y las cuestiones vinculadas al espacio público. Bueno, hay una cantidad de indicadores que hemos planteado, que están en la bibliografía, para poder comparar, y que es importante que ustedes utilicen para justamente sistematizarlo y sacar conclusiones, ¿verdad?, de esos indicadores. Por eso se habla de sistematizar la información dispersa y también de la construcción de información primaria. Información primaria es la información que ustedes mismos construyen a partir del relevamiento del trabajo de campo. Ir al lugar, hacer entrevistas con actores sociales, con los vecinos, escuchar la opinión de los vecinos y también hacer relevamientos. Entonces, la conjunción entre información recopilada y la que ustedes mismos generan a partir del trabajo de campo, con eso vamos ordenando la información. No es un diagnóstico todavía, es ordenar la información. Bien. Decíamos entonces que hay un lanzamiento del plan, una comunicación del plan, y también empieza a aparecer y nosotros, bueno, ahora se está trabajando, estamos induciendo que ustedes puedan trabajar en estas tecnologías que tienen que ver con los GIS, por ejemplo, ¿no? Hay que construir la cartografía de base, decíamos, y esto es los mapas de cada área de intervención, con el mejor nivel de definición posible. Ahora, gracias al Google Earth, tenemos acceso muy rápido a la información fotográfica actualizada y poder reconstruir hacia atrás la historia de un territorio viendo fotos viejas. Acceder a los sistemas catastrales, que también está cada vez más fácil de llegar a ellos de la información de base, de la cartografía de base.
recurrir a los muestreos, censos y encuestas que hubiere para poder cargar de información, y usar, de la medida de lo posible, los sistemas de información geográfica para vincular la información gráfica y la información alfanumérica, es decir, poder espacializar los datos. Un GIS lo que hace es espacializar en un plano, en un mapa, los datos duros, inclusive hasta indicadores posibles, ¿verdad? Y eso implica poder observar y medir cada barrio y localidad la evolución de estos parámetros y establecer tendencias de cómo evolucionan estos indicadores, trabajar las estadísticas, identificar y seleccionar los estudios que complementan esta información. Esto lo hablo en general, no estoy hablando en particular del trabajo práctico, pero en general esto es lo que hay que hacer en un plan, cualquiera de ellos sea, y en particular también ustedes lo están llevando adelante. En definitiva, el uso de tecnologías de gestión para la información son necesarias para el conocimiento preciso de la realidad que hay que tener a partir de la información producida, la necesidad de actualizar esa información en función de la dinámica y los cambios contextuales. Esto es, una información en un momento dado es una fotografía. Nosotros tenemos que poder trabajar en esta idea general en la actualización permanente y tener las herramientas que permitan actualizar la información sobre la base de este concepto de complejidad, que es información de todo tipo, ambiental, social, económica, productiva, urbana. Obviamente nosotros somos especialistas en lo urbano, pero no podemos descontextualizarnos de la problemática ambiental, social o económica del territorio del análisis. Esto es lo que es importante y en algún sentido las nuevas herramientas nos permiten es trabajar la información en tiempo real, poder manejar la información al mismo momento que, que el hecho se produce. Esto es información disponible en el momento oportuno. Y la idea de modelización, hacer imaginarnos tendencias hacia adelante. En definitiva, cuando hablamos de escenario futuro, estamos modelando, estamos imaginándonos un escenario distinto. Y esto tiene que ver con esta idea de objetivos y de rumbo. Y esto es importante también tener herramientas que nos permitan trabajar esa cuestión. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico preliminar, hablamos de datos físicos, poblacionales, de infraestructura, de educación, sociales, de ocupación. No le vamos a pedir tanta cosa ahora, pero ciertos indicadores, sobre todo los tres ejes que planteamos, sí, para poder entender qué le pasa al territorio desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la densidad, del crecimiento urbano, del espacio público, sí trabajar con los indicadores que nos permitan no hablar generalidades, sino de temas precisos. Volcar esa información en un censo, en un GIS. Bueno, esto es una imagen de distintos GIS, de distintas escalas también, ¿verdad? De escalas territoriales a nivel de un partido de la provincia de Buenos Aires, de problemáticas agropecuarias, de una ciudad o de lotes lotes frentistas dentro de un sector de un territorio urbano. Cada unidad de análisis, no voy a detenerme en el GIS, pero ustedes saben que, insisto, vincula datos a una unidad espacial, o sea, uno puede tener datos de una manzana, de un barrio, o de una parcela, o de una calle, y a partir de eso manejar esa información de una manera dinámica y de alguna manera manejar la complejidad de esa información. Son instrumentos como el CAD, o el instrumento de diseño, son la arquitectura, el GIS, esa es la planificación. Muchos de ustedes lo manejan, no se trata de dar una clase de GIS, pero es un instrumento fundamental cuando hablamos de planificación y sobre todo para poder mapear muy rápidamente, para poder comparar distintos mapas, para poder modelizar, para poder integrar variables distintas y complejas. Bueno, distintos ejemplos nos vamos a detallar de cómo se puede analizar un territorio por manzanas, en el plano de la izquierda, o por parcelas en el plano de la derecha. Y también trabajar con la opinión. Estos son, lo que vimos hasta recién, son datos duros, datos que pueden surgir de una encuesta, de un relevamiento, y volcarlos eso a un sistema de información geográfica y a través de una base de datos ordenada. Pero además está la opinión de la gente, del vecino. Por eso hablamos de también hacer encuestas, o entrevistas,
distintos actores o vecinos del barrio, para recabar información segmentada y calificada, para recoger juicios de tipo valorativo, porque en definitiva lo cuantitativo y lo cualitativo, ambas cuestiones son fundamentales a la hora de después poder concluir en un diagnóstico. Todavía estamos lejos del diagnóstico, estamos todavía en la instancia de recabar información. Todo esto que estamos haciendo es recabar información. Información sistematizada y precisa, la necesaria para después sí avanzar en el diagnóstico. Entonces, aparecen distintos tipos de formatos de encuesta para poder muy rápidamente priorizar opiniones de la gente. Estas son encuestas a informantes clave, y con eso poder, insisto, tener un panorama completo de lo necesario para después sí avanzar en el diagnóstico. Ahora, vamos a una cuestión más conceptual. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿de qué estamos hablando? Nuestro ex titular de la cátedra, el profesor Jorge Carol, decía, ponía esta filmina que la vuelvo a traer porque es interesante: si el problema está bien planteado, la solución es obvia. Si está mal planteado, se torna insoluble. Es importante plantear bien los problemas. Esto es, traducido, plantear bien un diagnóstico. Si agarramos el diagnóstico o no lo hacemos, cualquier respuesta que demos va a ser insuficiente o insoluble. La respuesta será producida porque formule mejor o bien las preguntas. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los problemas? Preguntarnos los problemas. Y a partir de ahí seguramente vamos a poder establecer las soluciones. El diagnóstico no es una medición, no es ir a medir, por ejemplo, el estado de la edificación, la cantidad de frecuencia de un micro. Obviamente hay que hacerlo, pero hay que valorar ese dato. Entonces es una valoración del dato. Es decir, no es un dato, justamente es la construcción, o sea, es tener el dato y a partir de ahí sacar conclusiones. El dato por sí mismo no dice nada. Hay que elaborarlo a partir de una lógica. Ahora vamos a ver de qué se trata. No es un inventario, no es una clasificación de datos o de cosas. Es una asignación de significados. Hay que tratar de darle significado al inventario, al dato. No es una descripción. Acá, en este barrio, en esta localidad, vive tanta gente y tiene servicio de transporte de tal manera y tiene 4 plazas, que no sé, eso no significa nada. Lo importante es la explicación. ¿Por qué hay 4 plazas y no más o menos? ¿Por qué el transporte es suficiente o es insuficiente? ¿Por qué la ciudad crece de una manera espontánea sin planificación? No que crece espontáneamente. La pregunta es ¿por qué crece de esa manera y no de otra? Entonces, no es una descripción, es una explicación. Es una interpretación y una explicación dinámica, sensible y completa de los procesos que estructuran la problemática territorial bajo análisis. Vuelvo a decir, para los que estamos en este momento con 133 participantes, somos muchos, y por suerte ahora se estabilizó la internet, esperemos que no se corte, pero vuelvo a decir que esta clase además va a estar grabada y colgada en el canal de YouTube, y además va a estar bajada en un PDF en los blogs de la cátedra, con lo cual no se preocupen por tomar nota, escúchenme, y en todo caso traten de ir pensando conmigo estos conceptos que estamos planteando, y después, insisto, vamos a ver si hacemos algunas preguntas, o evacamos algunas preguntas. Se trata de contextualizar los fenómenos problemáticos de los conflictivos, o sea, empezar a entender cuáles son los problemas centrales, o los conflictos centrales. Proponer las conexiones lógicas entre esos conflictos, y formular alguna hipótesis de por qué se producen estas cuestiones y las causas que hacen que esto se produzca. En definitiva, hay que tratar de enunciar, identificar el conflicto y explicarlo de manera relacional, dinámica, procesal, causal. Para lo cual, esto es un poquito más complejo, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, de la forma más didáctica, pero es necesario entender
que necesitamos entender las causas de los conflictos. Primero, poder identificarlos, priorizarlos, no todos, los más importantes de cada una de las dimensiones de análisis. ¿Cuáles son los 4 o 5 problemas de la movilidad? Ordenados y priorizados. Una vez que los identifico, los problemas de la movilidad de Gambier son que el micro tiene baja frecuencia, que no hay otra opción que sea el modo automotor, que no hay bicisendas, digo, estoy inventando, que no hay bicisendas, que el transporte particular invade en todos lados y no permite un uso más racional del espacio público. Bueno, esos son los problemas. ¿Por qué suceden? Porque no hay planificación, no hay política para poder fomentar circuitos peatonales o ciclísticos, porque la empresa que presta el servicio de transporte es ineficiente, porque el sistema de espacios públicos está mal diagramado, no se cuidan. Bueno, empezar a pensar por qué las cosas pasan. Un plan estratégico articula problemas y proyectos y los encausa a través de definir un marco problemático, operando sobre los procesos que determinan y explican las condiciones de los problemas que suceden. Construir un marco problemático es porque la realidad no es evidente y a partir de la construcción lógica de este marco problemático vamos a entender por qué la realidad es como es. Se busca construir o reconstruir las cadenas causales, es decir, los orígenes o las causas de por qué suceden los conflictos. Y tratar de vincularlas no de forma lineal, sino multidireccional. En definitiva, el marco problemático es una pieza maestra, no es la única, pero una pieza clave del diagnóstico, y se compone del problema central que identifico, sus manifestaciones, sus impactos, o sea, ese problema cómo impacta, y cuáles son las causas de ese problema, que es ir a lo que uno denomina la ingeniería inversa, es decir, reconstruir la cadena causal de los problemas. Tengo el problema, tengo las manifestaciones de los impactos del problema, pero también tengo los procesos determinantes que causan el problema, que son orígenes del problema. Vamos a decir, como ejemplo, tenemos que el problema, vamos a poner de nuevo el ejemplo del transporte. El problema es que el transporte es ineficiente. Entonces, y eso produce problemas de acceso de movilidad a las personas, es decir, el impacto. Un sistema de transporte ineficiente, las manifestaciones de eso son que las personas no se pueden mover adecuadamente para dirigirse, supóngase, su hora de trabajo. Ahora, ¿por qué tenemos un transporte ineficiente? Ahora vamos para el otro lado, vamos a las causas, a la ingeniería inversa. Y porque la empresa que presta el servicio, encontramos que la empresa es una mala empresa, o porque está mal planificado la frecuencia, o porque no hay una opción al transporte de micros, y no hay otra opción, o no tengo una opción de ir en bicicleta. Entonces cuando el impacto o la manifestación es que la gente no tiene acceso, porque el transporte público es ineficiente, y las causas son estas que estoy diciendo, voy a trabajar sobre las causas en la propuesta. Voy a trabajar por un mejor sistema de transporte, una empresa más eficiente, pensando en circuitos ciclísticos peatonales que complementen al modo automotor. Estoy inventando, pero bueno, de eso se trata en cada uno de los conflictos identificados. Es decir, tengo acá 4 conflictos y acá tengo las causas por las cuales el conflicto sucede. Este conflicto interactúa con otro conflicto y así voy construyendo el marco problemático. Un ejemplo de Madryn que ponemos donde se encuentran en la dimensión social un cierto conflicto, no quiero detenerme en esto, la dimensión turística, dado que Madryn es una ciudad turística. Hay otro conflicto que es, por ejemplo, la colisión de perfiles de turismo e industria. Desde el punto de vista urbano, el conflicto es la constante expansión urbana y la falta de vivienda, y desde el punto de vista productivo es la biodiversidad marina, no importa. Esos son los conflictos. Ahora, en este cuadro están esos conflictos, pero aparece una cantidad de causas
no voy a detenerme, la pueden después mirar en el PDF, que explican esos conflictos. Y fíjese cómo se va interactuando, y hay dimensiones, hay multidirecciones que vinculan lo turístico, porque no es lineal el proceso, y de alguna manera empiezo a entender y empiezo a manejar la complejidad. Esta idea de complejidad es entendible, quiero que ustedes la puedan llevar adelante. Bueno, y acá, dado que lo tenemos a la mano, y está, yo creo que la bibliografía la tiene, del Plan Estratégico de La Plata 2030, desarrolló una serie de marcos problemáticos de lo ambiental, no lo voy a ponerme a describirlo, pero cada dimensión tiene su marco problemático. La ambiental lo tiene, la urbana, acá están los conflictos principales. Expansión urbana sin planificación y crecimiento es uno, el deterioro y destrucción y la pérdida y devalorización del patrimonio urbano es otro, los asentamientos informales sin acceso a los servicios y básicos, o sea, bueno, hoy salió en el diario, una publicación en el día de la regularidad de asentamientos informales en La Plata. Esto es un plano que está bueno que lo vean. Es más, lo iba a poner en la teórica y me olvidé. Es importante que lo puedan bajar de internet, porque están localizadas, bastante actualizada la localización de los asentamientos informales. Esto se ha hecho por la pandemia, pero bueno, es muy útil para el trabajo que estamos realizando, porque la gran mayoría, si ven el plano, la gran mayoría de los asentamientos en la región de La Plata están en el área de trabajo que es nuestra. Bueno, ellos se identifican como otro conflicto. Bueno, y acá está la cadena causal de por qué pasa esto. No me voy a detener, pero simplemente lo quiero expresar. Desde el punto de vista de la movilidad, también acá está el marco problemático para La Plata. Esto es muy útil para que ustedes lo puedan, no copiarse, pero úsenlo como base. Es un antecedente. Cuando hablamos de antecedentes, cuando pusimos originalmente recopilación de antecedentes para poder formular su propio diagnóstico, y bueno, cómo no, acá hay un antecedente muy claro. A nivel general, cómo La Plata en su momento vio la problemática de la movilidad desde el punto de vista del conflicto. O de la cuestión social. Vulnerabilidad de barrios periféricos, condiciones de habitabilidad insalubre, inseguridad ciudadana, acceso desigual a la educación. Bueno, estos son los conflictos que vio el Plan Estratégico de La Plata en su momento, es bastante actual, del 2016. Bueno, habrá que ver en cada barrio, en cada zona de trabajo de ustedes, cuáles son los conflictos sociales que ustedes identifican, y de esa manera poder atacarlos. También lo económico. Acuérdense, un plan estratégico trabaja sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo ambiental, sobre lo urbano. Con lo cual, la cuestión económica está presente, y aquí están los conflictos señalados. Chacho, ¿se está escuchando bien? Sí, sí. Bueno, yo porque a veces hablo y seguro si tengo feedback a partir de... Claro, sí, creo. ¿Se está escuchando bien la parte sí, oral? perfecto. Sí, todo bien. Perfecto, sigamos. Bueno, y eso se sintetiza en problemáticas ambiental, problemáticas urbanas. Esto ya es una síntesis. En la cuestión de priorizar que cada dimensión requiere en el territorio. Acuérdense, tenemos que trabajar los datos, tenemos que trabajar los indicadores, tenemos que sistematizar esos datos, indicadores de las distintas dimensiones de análisis, identificar los problemas a partir de eso y construir la cadena causal de por qué esos problemas suceden. Este es un marco problemático hecho por alumnos del taller, por estudiantes. Esto fue cuando se trabajó el tema del valor del suelo, recuerdo, en el año 2016. Nos pareció una linda marco problemático, no me voy a detener, pero después lo trabajo con los docentes. Toda esta información está disponible. Pero bueno, de eso se trata la construcción del marco problemático. Como herramienta. No es la única. También otra herramienta clásica que trabajamos es la matriz FODA, que trabaja sobre, el marco problemático trabaja normalmente sobre los problemas, como su nombre lo indica. Ahora, no son todos problemas. También hay potencialidades. También hay fortalezas, hay puntos fuertes. No todo es problema. Hay que rescatar aquellos
elementos que son atributos del territorio de análisis, la identidad, la cultura, seguramente en algún caso puede ser más que otro. La presencia, por ejemplo, de la estructura ferroviaria, las estaciones, un buen sistema de espacios públicos, la organización social, ¿no? Todos son seguramente fortalezas o la calidad urbana, si la hubiera, que la hay en parte de los distintos barrios del análisis, hay cuestiones que hay que sostener, y hay cuestiones que son claramente debilidades. Bueno, acá la matriz DAFO trabaja sobre una visión, sobre el análisis interno de fortalezas y debilidades, que es lo que le pasa al barrio hacia adentro, y las cuestiones contextuales, las amenazas o las oportunidades de lo exterior, de lo externo, que pueden ser tomadas como una oportunidad. Ejemplo, la llegada del tren es una oportunidad, que por ahí no es del barrio en particular, pero es una oportunidad que pueda llegar. Una amenaza puede ser un conflicto ambiental. La pandemia es una amenaza, claramente. El factor exógeno que nos pone mal, el cambio climático, como temas globales o temas más particulares, una amenaza puede ser bueno, algún desempleo. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, o en lo particular, por dimensión de análisis lo veremos. Pero bueno, se trata de construir esta cuestión que es más tan mecánica, técnica, sino más valorativa, que complementa el marco problemático. Son dos herramientas que nos parece útil utilizar. Bueno, nada, acá está un poco la descripción de qué es cada cual, cada una de ellas, después la pueden leer. Y acá hay, bueno, trabajo de alumnos también, donde fíjense que trabajan las dimensiones de ocupación del suelo, equipamiento, movilidad y sistema de espacios verdes, debilidades y fortalezas de estas dimensiones, están escritas, y amenazas de oportunidades también de esas dimensiones. Bueno, esto lo pueden hacer con las dimensiones, con los ejes de trabajo que hemos planteado al inicio del año. Lo tienen que hacer el trabajo práctico, ¿verdad? Pero bueno, ¿y la participación dónde está? En un trabajo comunitario, si estamos haciendo un plan por un territorio determinado, esto que estamos diciendo hay que hacerlo, pero con la gente. Entonces aparece esta idea de construir el diagnóstico participativo, que para lo cual se requiere un prediagnóstico. No podemos ir a trabajar con la gente sin datos, sin información, sin haber procesado en primera instancia información de base. Pero cuando ya tenemos un prediagnóstico, ya tenemos 4 o 5 ideas básicas, es importante discutir con la gente. ¿Para qué? Para priorizarlas, para valorizarlas, para ver si no nos olvidamos de algo. Entonces aparecen los talleres. En un plan estratégico, los talleres son fundamentales. Hablamos de distintos tipos de talleres, no quiero entrar en detalle, pero hay talleres temáticos o talleres territoriales. Los temáticos tienen que ver con los temas. La seguridad, la cuestión cultural, la educación, y hablamos en general del territorio, pero poniendo eje en un tema. Y los talleres territoriales son focalizados, son barriales, como su nombre lo indica, locales, y pues se habla de todos los temas, pero de un territorio muy preciso, de un barrio preciso. Entonces, combinar la temática general con la particularidad local hace que el plan no sea una cuestión generalista, sino que sea de alguna manera precisa y focalizada. Entonces, la discusión del basural de una esquina, ¿no?, de un barrio determinado, que digamos, es parte del plan. No, uno dice, un basural, vamos, y el municipio ahí lo saca. Sí. Ahora, en la discusión de un taller, el problema de ese tema va a pasar. Acá hay distintas, lo voy a pasar rápido, distintas reuniones que hemos hecho, algunos actores de la cátedra, viejos o nuevos, son fotos viejas de general, causa gracia, pero digamos, son distintas instancias de discusión en talleres donde se construye el diagnóstico, se termina de construir el diagnóstico, valorizando y tratando de trabajar en papelógrafos donde se priorizan las cuestiones, ¿verdad? Los datos duros se confrontan, o mejor dicho, se ponen en discusión con la gente, con los actores, y como decíamos recién, institucionales, puede haber un funcionario. Digo, en esta imagen
anterior, esta imagen, por ejemplo, es de gabinete, de una reunión de gabinete, donde están los directores de salud, de ambiente, de producción, etcétera, de un territorio determinado. También, y después están los vecinos, y después se prioriza, se discute, se sacan conclusiones. Bueno, distintas acciones que hacen que los vecinos participen, hay encuentros, hay charlas. Bueno, esto es una manera de homogeneizar, democratizar la toma de decisiones cuando hablamos de un plan participativo, donde los propios actores se transforman, mejor dicho, los vecinos que participan se transforman en actores centrales del plan y se transforman en líderes de los procesos y leen las conclusiones. Acá están leyendo conclusiones o actas de una reunión de trabajo, de un taller. Bueno, esto le da vitalidad a un plan estratégico, le da validación, valora y valida a un plan. Insistimos que esto es una manera fundamental de trabajar. Bueno, acá hay construcciones también de mapas que se producen en el taller, de la izquierda, y después se vuelcan a un GIS en la derecha, mapas de riesgo, esto es La Habana Vieja, ejemplos viejos, ejemplos que después se digitalizan, mapas de riesgos y recursos, o bueno, el caso de acá de Jesús María, donde en un plano, el de la derecha en este caso, se vuelcan los conflictos y después se parcializan en un GIS. Bueno, entonces aparece esta cuestión de la participación de talleres y después de que esa información se clasifica y se vuelcan a sistemas informáticos, ¿verdad? Un GIS, por ejemplo. El diagnóstico participativo, disculpe, permite primero la catarsis colectiva, o sea, que la gente se escuche. Y entonces también estar dispuesto a escuchar el problema de una familia que tiene eso, el basural de la esquina como problema. Y otros tienen otro problema, el laburo, y otros tienen el problema que no tienen el micro, y otros defienden a la biblioteca pública la biblioteca del barrio, o el club del barrio, que se esté quedando sin socios y hay que sostenerlo, pero todo eso forma parte. Además de las grandes obras de infraestructura, además de las grandes políticas sanitarias o las políticas de transporte o las grandes inversiones. Todo eso y el basural de la esquina forma parte. Por eso la catarsis, ¿sí? En definitiva, son debates y acuerdos alrededor del escenario actual, o sea, es ponernos de acuerdo cuál es el escenario donde estamos parados. Y también, obviamente, esta visión propositiva no es nada más que diagnóstico. Y ustedes ahora en el diagnóstico que están construyendo, están pensando en soluciones, está bien. No solamente hay que después dejar que piensen las soluciones después en la segunda parte del año, no. El diagnóstico además es ideológico. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Es de posicionamiento. Si me interesa el problema social y la problemática de la fragmentación, la desigualdad, voy a poner voy a poner la lupa en el análisis diagnóstico de ese problema. A quien no le interese tanto ese tema, que le interese otro, supóngase la cuestión más urbana vinculada a la cuestión del espacio público, pero le va a poner más eje ahí, ese ideológico. No está mal ni una cosa ni la otra, pero siempre uno recorta, digamos, es imposible analizar todas las variables. Siempre uno recorta las variables en función del posicionamiento ideológico. Esto es central, digamos, y en algún sentido también implica una cierta confrontación de opinión. No es que el diagnóstico todo el mundo lo pueda hacer igual porque es técnico y 2 más 2 es 4. No es así. Menos aún en la instancia propositiva. Seguramente en la instancia propositiva va a haber más diferencia. Pero el diagnóstico también, entre un grupo y otro grupo que trabaja en el mismo territorio, es probable que aparezcan diagnósticos distintos. Y está bien. Y habrá que debatirlos y sacar conclusiones en común o no. Porque, insisto, la carga ideológica, la carga que cada uno tiene, está implícita dentro del diagnóstico. Pero la participación empieza a definir algunos acuerdos comunes, sino cada tipo tenía un diagnóstico distinto. El concepto de participación es opinar, debatir, pelearse, concertar, en todo caso intereses divergentes, y al final tratar de consensuar. De eso se trata, es un esfuerzo mucho más complejo,
que la visión tradicional de la planificación, donde había un equipo técnico bien formado, muy fuerte de lo profesional, que hacía un diagnóstico y hacía una propuesta. Y después, en todo caso, la validaba en un encuentro con actores, bueno, esto es lo que hay que hacer, y se la presentaba al político, tomá, intendente, hay que hacer esto. De eso, hacer todo esto que estamos diciendo, es mucho más complejo, pero es así. Si queremos hacer las cosas como corresponde, que un plan sea sustentable, que se lo apropie la mayor cantidad de gente posible, que todo el mundo sea actor, se sienta actor de eso, y en todo caso, y después lo defienda, y hay que hacer esto. Se trata entonces de poder definir una visión común respecto a la situación problemática. En definitiva, este diagnóstico fortalece la relación entre los actores involucrados. Esto que veíamos recién, de ese vecino que leía, era un tipo que fue al taller y se transformó en un actor y que se involucra con otro actor y fortalece la relación. Esto es importante. Listo, repasando. Vamos a hacer una instancia procesual. Porque además esto tiene con, digo, anótenlo para la pregunta de examen. Cuando en el examen le preguntamos qué es un diagnóstico, los chicos hablan de información. Información no es un diagnóstico, es parte del diagnóstico. El diagnóstico tiene un proceso, no es una cosa, es una secuencia. Que arranca primero, vamos a repasar, ayer todo esto lo vimos, pero repasando. Recopilando la información secundaria, es decir, la que está en fuentes, en internet, en la bibliografía, hay censos, estadísticas, indicadores, muestreos, relevamientos, etc. Y la primaria, secundaria y la primaria. ¿Cuál es la primaria? La que nosotros producimos para el trabajo. Esto es relevamiento, trabajo de campo. ¿Qué hago con eso? Nada, tengo información. Con eso la sistematizo, la ordeno, la recopilo, la sistematizo, la ordeno. Y trato de incorporar la tecnología. Entonces aparece la clasificación, trabajar las bases cartográficas de Google, la disponible catastralmente, que hay, digamos, Andrea Álvarez ha facilitado una cantidad de información catastral accesible de las distintas páginas de los medios públicos, ¿no? De la provincia, etc. Todo eso creo que ya la han construido, la tienen, digo, las bases cartográficas. Y después están las bases alfanuméricas, los datos concretos, cantidad de población, densidad, cantidad de frecuencia de los micros, de la movilidad, digo, indicadores de todo tipo que van dando perfil justamente a ese panorama que es el teórico que estamos construyendo. En la medida de lo posible, trabajar con herramientas GIS que permitan manejar y modelizar, plantear posibles imágenes a futuro, ¿verdad? Y construir los famosos mapas temáticos, que se hacen mucho en plan 1. Los mapas temáticos que le estamos pidiendo, que después, a partir de verlos y superponerlos, podemos sintetizar y ahí sí avanzarse en el diagnóstico. Definir las dimensiones de análisis. ¿Cuáles son las dimensiones de análisis que vamos a tener? La ambiental, social, la urbana territorial, la económica productiva, la cultural, la gestión institucional, la cuestión política, porque en definitiva la política y la gestión institucional son fundamentales a la hora de diagnosticar un territorio, porque muchas de las cuestiones que nos pasan es por ausencia del Estado o falta de políticas de planificación por parte del Estado. Y decíamos, y esto es fundamental, priorizar los problemas centrales y los temas críticos. No son 100 temas, son 5 por ahí, 4. No nos interesa tampoco que barran 20 temas. Barramos y identifiquemos los 4 o 5 temas clave de cada dimensión de análisis. A través de los datos duros, y lo ideal sería, lo hacíamos en plan 1 el año pasado y años anteriores, que cuando íbamos a hacer las entrevistas a los actores sociales, de la opinión de la gente. ¿Cuáles son los temas duros? Que surgen, insisto, de los datos recopilados, más de la opinión valorativa de los vecinos, de las entidades, de las asociaciones. Ahora en la pandemia no podemos, pero por ahí podemos indagar vía internet, consultar, opinar, si podemos, si no, lo haremos de la manera que podamos,
Porque es importante priorizar los problemas. Priorizar los problemas, apliquemos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? El marco problemático, Matrifoda. Herramientas que nos permiten entender los problemas y las causas. Porque si no, no, digamos, con identificar los problemas tampoco llegamos, no estamos todavía ni en el diagnóstico, estamos recién priorizando los problemas y entendiendo por qué suceden. El diagnóstico es una explicación, vuelvo a decir, con lo cual necesito ese instrumento, el marco problemático y la Matrifoda, para entender por qué el problema está. El problema y la potencialidad. No solamente el problema, también la potencialidad. Un plan estratégico maneja puntos débiles, puntos fuertes, conflictos, potencialidades. ¿Para qué? Para avanzar a un futuro mejor. Entonces pensar en una imagen de desarrollo. Acuérdense, al principio de la teórica hablábamos de desarrollo. Hablamos de desarrollo social, hablamos de imagen de futuro y la posibilidad de que mucha más gente se involucre y mejore sus condiciones de vida. Lo primero de todo es el trabajo, con lo cual hay que producir, hay que tratar de atender a que las políticas tiendan a mejorar el empleo, a hacer situaciones que permitan que se desarrolle mejor el territorio, ¿verdad? Bueno, estas son las herramientas que disponemos y ahí aparece entonces la construcción consensuada del diagnóstico, interpretamos, las listamos, las entendemos, las discutimos con la gente, con los actores, y finalmente sí obtenemos una síntesis diagnóstica, que no es otra cosa que una valoración técnico-política concertada. Esa síntesis diagnóstica, que se podrá traducir en un mapa síntesis, que vamos a pedirle que ustedes produzcan, y que ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de estudiantes, no deja de ser una valoración técnico-política. Técnico, porque estamos hablando de instrumentos técnicos. Política, porque hay ideología. Concertada, porque es con la opinión de los factores. Este proceso de 7 pasos no es así, es una mirada, varios autores la pueden plantear de una manera u otra, pero nos interesa que esta sea la visión secuencial de cómo queremos que se construya el diagnóstico. Ustedes ahora están por acá, por la mitad, están terminando de recopilar los datos, están empezando a cruzarlos, están acá, en el punto 4 me gustaría que estuvieran ahora, tratando de discutir los problemas y sincronizándolos, para después aplicar estas herramientas de marco problemático y Matrifoda que empiezan a sintetizar y darle forma al diagnóstico. Ya vamos terminando, quédense tranquilos. En definitiva, diagnósticos ni automáticos ni evidentes, sino causales, explicativos e integrados. Son interpretaciones hipotéticas y valorativas ligadas a la posición ideológica, al interés y a la orientación de quien lo realiza. Está bien, peleémonos en el diagnóstico también entre ustedes. Vamos, obviamente, en la presencialidad, en los talleres podemos discutir entre nosotros, con ustedes, somos entre docentes y estudiantes, podemos discutir el enfoque de diagnóstico que cada uno tiene de cada territorio. Ahora, está bien que uno se posicione, digamos, me interesa este problema, porque la carga ideológica es fundamental. Expresan visiones políticas, no solamente técnicas, independientemente de que se basen sobre conocimientos técnicos u objetivos. Hay que basarse sobre conocimientos técnicos y objetivos, pero desde una visión política. Los diagnósticos tienen que estar orientados a los problemas centrales y sus posibles soluciones. No todos los centrales y sus posibles soluciones. Identificando y priorizando los temas críticos, evitando generalidades. Ahí el Chacho Martino, el adjunto de la cátedra, hoy tuvo una reunión previa con los JTP, siempre insiste, no podemos, hay que evitar generalidades, o sea, pues si no vale todo para cualquier cosa. Tenemos que ser precisos en el territorio de análisis que estamos trabajando, ¿está? Bueno, muy rápidamente, trabajo de alumnos. No lo olvidemos de lo regional, o sea, todo este análisis regional que hicimos, que ya en plan 2 me refiero, que ya hemos abarcado, influye, también en plan 1, toda esta mirada macro influye y condiciona al territorio en análisis.
Bueno, entonces, este entendimiento del territorio, área metropolitana, hoy claramente impactada toda esta área por la pandemia, ¿eh? Fíjese que esta idea de unidad territorial del área metropolitana también se ve en la pandemia, que es la zona de impacto que tenemos, ¿no? Por algo sucede, porque es una zona de interacción y de flujo interactivo permanente de Capital y Gran Buenos Aires, y La Plata, que siempre decimos que de alguna manera tiene cierta autonomía, también está impactada por esto y en sí misma, ¿verdad? Bueno, nada, distintos trabajos de alumnos, inclusive con la evolución de foto aérea, de cómo se configuró la área metropolitana. La escala MESO, de Gran La Plata, cómo influye nuestro territorio de análisis, por ejemplo, Gambier, cómo influye todo el territorio, las vías de comunicación, bueno, todas estas cuestiones, que no nos olvidemos que el contexto fundamental cuando hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Estos son otros años que trabajamos en el área sur, sureste de La Plata, de Bellaville, etc., en el mapeo de las dimensiones naturales, las cuestiones productivas, me paso rápido, esto, insisto, está igual, va a estar bajable, las cuestiones normativas, el análisis micro, el valor del suelo, este es un tema central para cualquier proceso, sobre todo de crecimiento urbano. El eje crecimiento urbano y densificación está muy atravesado por la problemática del costo de la tierra. El valor del suelo es fundamental para entender los procesos de ocupación del territorio. Lo hemos planteado al inicio, pero permanentemente válido, y lo traigo porque también en el análisis diagnóstico va a estar presente seguramente la cuestión del acceso a la tierra, el valor de la tierra como elemento fundamental a la hora de el acceso justamente a una tierra para un hábitat más equitativo, ¿verdad? Porque produce fragmentación. El crecimiento no planificado y el valor de la tierra produce fragmentación, producto justamente de la ausencia del Estado también. Y bueno, a partir de eso se puede identificar, bueno, este es un mapa de potencialidades de ese territorio en particular. Y acá hay un mapa de síntesis de otro alumno, de síntesis diagnóstica de ese territorio, donde, bueno, no me voy a poner, pero vamos a intentar que produzcamos un plano síntesis de este tipo. También, y eso lo vemos en la arquitectura, un proyecto de arquitectura es una síntesis de una cantidad de cuestiones que hemos, de una carga ideológica, de demandas de un usuario posible, de cuestiones tecnológicas, del costo del proyecto, del sitio, y nosotros en el proyecto de arquitectura producimos una síntesis. Acá también hay una síntesis diagnóstica donde interactúan todas las dimensiones de análisis. No es un plano sencillo de construir, le vamos a pedir que sobre el final de esta etapa pueda construir este plano de síntesis diagnóstica. Bueno, esto es ya más focalizado en el área de trabajo nuestro, casco y anillo, primer anillo. También esto lo hemos visto en otros años también. Y este es un plano síntesis de la escala, no se copien, de la escala de trabajo de plan 12 en este caso, ¿verdad? Pero plan 1 también, digamos, tiene la problemática de los distintos barrios que están trabajando, ¿no? También, Venado Quinto, la zona de Tolosa. Pero bueno, cada cual con su impronta, cada cual con su ideología, nos interesa que produzca un plano síntesis diagnóstico de este tipo, con todos los instrumentos previos, ¿no? Con las herramientas de análisis de marco problemático. En plan 1 se trabaja mucho más con árbol de problemas, que es bastante parecido al marco problemático, el árbol de problemas. No hay que hacer también una construcción causal de los problemas identificados. Bueno, es lo que queremos hacer. Y acá, bueno, también en una especie de síntesis de un taller participativo interno de la cátedra, en otros años juntamos a plan 1, plan 2 y teorías, hicimos lo que se llama el taller de diagnóstico vertical, donde juntamos a los alumnos de distintos años y en grupos grandes, entre los 3 niveles, produjeron este plano síntesis diagnóstico, que es distinto al plano síntesis diagnóstico de cada sector o de cada grupo. Esto es, en un sentido, un diagnóstico participativo de una producción diagnóstica participativa, valorada con distintas opiniones.
Claramente, en un plan territorial, esas opiniones son tensionantes, porque puede haber una empresa, un empresario que tiene una fábrica de ladrillos en los hornos, bueno, los viejos fábricas de ladrillos, que impactan negativamente desde el punto de vista ambiental en el barrio circundante. Entonces hay intereses distintos entre el empresario, cuyo objeto lógica es la ganancia, y el vecino que vive cerquita, cuya lógica es calidad urbana. ¿Cómo se conjuga? Pero al mismo tiempo, ese empresario da trabajo a la gente del barrio. Bueno, ¿cómo se conjugan esos intereses a veces contrapuestos? Bueno, a veces hay que concertar para poder consensuar. Por eso la complejidad de esta manera de conseguir el planeamiento. Bueno, finalmente hablamos de, ya dando un paso, ya casi, porque nos gusta terminar con algo propositivo, nos gusta pensar que, bueno, todo esto sirve ¿para qué? Para construir escenarios. Un escenario es un modelo hipotético de la situación futura, sobre la base de un diagnóstico anterior. Entonces, es importante tener la mirada retrospectiva del diagnóstico, pero es importante tener la mirada prospectiva, que es ponerse de acuerdo en el modelo deseado, qué es lo que quiero, el modelo territorial, el rumbo, el norte, el objetivo general. Por eso lo importante de los escenarios. El marco problemático y la matriz FODA nos permiten construir un diagnóstico causal, explicativo e integrado. Todo esto es la clase de hoy. ¿Para qué? Para construir el escenario actual, que es el diagnóstico. O sea, el escenario actual es donde estamos. Después abrir un escenario tendencial, que es proyectar los indicadores que hemos analizado, las tendencias que se están dando en el territorio a partir de analizar hacia atrás, podemos proyectar hacia adelante. Con lo cual podemos construir un escenario tendencial a partir de pensarlo para dónde vamos si no intervenimos. Ese es el escenario tendencial. ¿Cuál es el escenario que tendríamos dentro de 5 o 10 años en este territorio si las cosas siguen como siguen? Y tendríamos este resultado. El escenario tendencial. Ahora, no nos gusta ese escenario tendencial. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en grandes objetivos, en un modelo deseado, en un modelo territorial deseado. Entonces nos interesa construir un escenario meta o un escenario objetivo, que es la situación deseable y posible, que es hacia dónde queremos ir. Sería el deseable. Pero a veces lo deseable no es posible. Entonces hablamos de hacia dónde podemos ir, tratando de ir hacia lo que uno plantearía como un escenario posible. Pero no deja de ser una imagen de futuro, transformadora de la realidad actual, y estas 4 preguntas no dejan de ser, son simples, no dejan de ser el proceso, no dejan de cubrir el proceso de planificación estratégica participativa. Nos interesa que sobre el final de este trabajo práctico pueda llegar a construir los escenarios actual, diagnóstico, tendencial, que es la proyección de tendencia, y deseado. ¿Cuál sería el modelo territorial deseado? Que estos estudiantes imaginaron debatiendo con otros estudiantes para la zona, para la área de intervención. El modelo deseado. Insisto, ¿esto por qué es importante? Porque estamos en la punta de lanza de construir nuestro objetivo y la instancia de formulación del plan. Es decir, el marco problemático, la matriz FODA y los escenarios son el modelo territorial deseado que nos permite avanzar en la formulación del plan, que exploten las fortalezas identificadas, aprovechen las oportunidades identificadas, advierten las amenazas y riesgos y sean capaces de asimilar nuevas tendencias y sorpresas. Con lo cual, avanzar como idea en proponer lineamientos propositivos que son ideas fuerza para la ciudad, el territorio de análisis, que nos permitan avanzar en la fase de formulación del plan, donde se determinan los objetivos y estrategias para alcanzarlo. Esta es la parte final de la etapa que estamos del diagnóstico ahora, para iniciar, y me adelanto, a la segunda etapa, que es la
la instancia de formulación. Es decir, ¿dónde estamos? Es el diagnóstico, es la pregunta, ¿dónde estamos? Lo que estamos haciendo ahora, el diagnóstico. ¿Dónde queremos estar? Es la formulación de escenarios y del modelo deseado. ¿Cómo hacemos para estar allí? Ya estamos en instancia propositiva, que será parte de discusión en la segunda parte del año. Es decir, diagnóstico, escenario, objetivos, estrategia. De esto se trata. Cuando hablamos de objetivos, no perdamos de vista los grandes objetivos de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hemos planteado más de una oportunidad. No nos olvidemos el objetivo 11, donde globalmente lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo es madre y seguramente será madre para cualquier proyecto que desarrollemos. Después habrá particularidades en los objetivos que desarrollemos para cada área de trabajo, para cada diagnóstico, pero sin perder de vista estas grandes cuestiones. ¿Por qué? Nos interesa ir repasando, y ya estamos terminando. Se nos fue un poquito largo, discúlpenme, porque las interrupciones y que uno avanza, se hace largo, ya terminamos. El crecimiento y complemento urbano son los ejes que nos interesan, la desigualdad y la fragmentación sociourbana, trabajar en un concepto de movilidad sostenible y de accesibilidad, en la producción del suelo urbano, en un espacio urbano de calidad y para todos, para todos, no para algunos, para todos. Porque esta idea de hábitat digno, el derecho a la ciudad y un hábitat digno. ¿Con qué? ¿A través de qué? De instrumentos de gestión urbana. Y esto es lo que estamos haciendo, le estamos tratando de transmitir a ustedes un plan en la normativa, los instrumentos de gestión planificada, participación ciudadana, etc. En este territorio, no lo voy a repasar, ustedes lo conocen, espero ya que mejor que yo, están inmiscuidos en el territorio, los chicos de Plan 1, en Venado Quinto, en Gambiera, en Tolosa, los de Plan 2 en todo el territorio, indagando, interactuando, construyendo información, tratando de ver si ya estamos en la instancia más de analítica, en la instancia de las herramientas de marco problemático, árbol de objetivo, etc. Pero bueno. Y finalmente les dejo, no para mañana, no para como deber, para de acá hacia el final del práctico, que se hagan estas preguntas y traten de contestárselas a ustedes mismos. Esto trabajo con los docentes. Establecer las principales diferencias entre el enfoque tradicional de la planificación territorial y la planificación estratégica participativa. Es una primera consigna. Si repasan la teórica, la clase de hoy, creo que claramente la van a poder contestar. Ponderar la importancia del valor de la información en la construcción del diagnóstico territorial. ¿Por qué es importante el valor de la información precisa, primaria, secundaria, valorativa, etc.? 3. Definir y priorizar los principales problemas y temas críticos detectados en el análisis del área. ¿Cuáles son? Los temas por dimensión de análisis. ¿Cuáles son los temas críticos? Y esto por ahí más hacia el final, no para mañana, pero para el final del trabajo práctico, no para el final, perdón, para dentro de un par de clases, porque después está la síntesis diagnóstica. Pero nos interesaría que ya se pongan a identificar y explicitar, cuando digo explicitar es explicar, las principales fortalezas y debilidades por dimensión de análisis. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuál es el crecimiento urbano, movilidad, y accesibilidad y transporte y espacio público? ¿No? ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de estos temas en el área de trabajo? Empiecen a listarla, a discutirla con el docente. Porque con eso ya van a ir construyendo el diagnóstico, en definitiva, y después lo van a poder mapear. Bueno, nada, esto es trabajo para la casa, no para mañana, pero nos interesa que estas preguntas se las respondan a ustedes mismos, más que al docente, a ustedes mismos. Con esto estamos terminando. Discúlpenme lo largo, por un lado, y las introducciones, que por suerte al final se normalizaron. Y bueno, Alejo, no sé, Chacho, si hay alguna... Síntesis de algunas cosas que fui anotando que me parece interesante sintetizar de toda la muy buena exposición que hiciste, Diego. Del tema de la definición de la planificación,
me parece importante destacar el de herramienta para transformar la realidad. Es decir, entender a la planificación estratégica para gestionar la transformación de la ciudad. Ahora, eso hay que entenderlo bien, y para poder transformar la realidad, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. O sea, conocer la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de nuestra área de intervención? ¿Por qué? Porque con la planificación, con la acción, con las estrategias y con los proyectos, vamos a proponer en la segunda etapa del año una situación futura, vamos a suponer 2030, por ejemplo, que va a ser superadora de la situación actual. Y para destacar y conocer la situación actual, es muy importante trabajar con indicadores. Y es muy interesante el tema de priorizar problemas. Recuerden que nosotros planteamos como eje de este año priorizar la dimensión urbana, y dentro de la dimensión urbana 3 ejes, ¿no? El crecimiento urbano, la movilidad y el espacio público. Entonces, es fundamental que ustedes puedan identificar cuáles son los indicadores que me permiten conocer la situación actual. Por ejemplo, en movilidad, ¿cuál es el reparto modal? A modo de ejemplo, en el 2019 podríamos decir el automóvil tiene el 50% de ese reparto modal. En el crecimiento urbano, la relación entre la tasa de suelo urbano y de crecimiento poblacional es de 3,5%, y el porcentaje de espacio público del área de intervención es del 15%. ¿Por qué es importante? Porque con el plan y con los proyectos, y en definitiva con la acción, lo que voy a querer es transformar esos indicadores en indicadores que sean superadores. Por ejemplo, que tenga un reparto modal donde el automóvil solo tenga el 25%, que la relación entre la tasa de suelo urbano y crecimiento poblacional sea de 1%, y que el espacio público crezca al 35%. Esto que estoy diciendo es la esencia de la planificación, o sea, la transformación. Y para poder transformar, es estratégico que ustedes sepan los indicadores actuales que les permite describir cuál es la situación actual. Después de las 2 herramientas que planteó Diego, creo que son las 2 complementarias. El marco problemático justamente es una muy buena herramienta que permite explicar problemas complejos, entendiendo esta definición de que la ciudad justamente es un sistema complejo, con lo cual es multidimensional y relacional. Entonces, por ejemplo, el problema de la vivienda no es solo la falta de casas, sino es un problema mucho más complejo, que tiene que ver con el acceso al suelo, con el acceso a la vivienda, con el mercado, con la distribución de los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, el marco problemático nos permite explicar toda esa complejidad. Y la matriz FODA, que complementa el marco problemático, sirve más para relacionar lo interno con lo externo, es decir, lo interno al barrio, lo externo a la ciudad. O lo interno, una porción importante de la ciudad, y lo externo la región, ¿no? Y dentro de eso reconocer cuáles son los aspectos positivos y negativos, internos, externos. Y una cosa que quiero destacar, que es qué pasa con la relación entre ambos. O sea, no basta solo con identificar aspectos positivos y negativos, sino qué pasa con la relación entre las debilidades y las oportunidades y las amenazas, y entre las fortalezas y las oportunidades y las amenazas, porque eso nos va a permitir pensar estrategias que maximicen los aspectos positivos y minimicen los negativos. Y por último, quería solamente
plantearles una recomendación para que vean con cierto cuidado, por ahí el caso del plan, el árbol de problemas del Plan Estratégico La Plata 2030, porque tiene algunos vicios, o pareciera un marco problemático en proceso de elaboración. Van a ver que dicen muchos casos como causas de problemas, falta de política, falta de, y nunca la falta de solución es un problema, sino justamente hay que ver qué problemas causa esa falta de una respuesta a un problema. Entonces ahí es donde yo hago hincapié en que para explicar un problema hace falta los indicadores y no hacer una descripción genérica, ¿no? Porque si no, todos los problemas son causa de que falta la solución. Entonces eso es falso, digamos. Así que nada, quería sintetizar eso, nada más. Muy bien, Chacho. Gracias por el aporte. Bueno, escuchamos otros aportes o preguntas de docentes o estudiantes. Quien les interese, estamos abiertos.